Dice la gente 004. Mi objetivo es llegar hasta la cima. Doble 04. No hay nada ni nadie que me lo impida. 004. ¿Cuándo orar? Es lo que veremos el día de hoy y también tendremos una introducción de a quién debemos de orar o a quién tenemos que orar. ¿Por qué no oramos? Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de venir a ti, Señor, y venir a tu palabra. Y, Señor, queremos venir así como los discípulos vinieron a ti, Señor, pidiéndote, haciéndote esta petición. Señor, enséñanos a orar. Señor, yo te ruego, Señor, que durante este tiempo, estos próximos 2 meses, Señor, tú nos enseñes a orar, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, tú nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas, nos instruyas, Señor, en justicia, Señor. Señor, nos enseñes a cómo tener esta comunión contigo, Señor, estos tiempos de oración. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú hables a nuestros corazones y nos transformes a través del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Busqué en un diccionario la palabra orar y significa hacer oración a Dios. Y me quedé igual. Orar, hacer oración. Me dice en la definición, hacer oración a Dios, vocal o mentalmente. He estado leyendo libros y en librería hay algunos libros acerca de la oración. El próximo domingo traerán muchos más. Y he estado leyendo así varios libros acerca de la oración de hombres que oraban y estudios sobre la oración. Hay un libro que se llama La oración hace alguna diferencia, de Philip Yancey. Él dice así en el primer capítulo: toda religión tiene alguna forma de oración. Las tribus remotas presentan sus ofrendas y luego oran por cosas de todos los días, tales como la salud, la comida, la lluvia, los hijos y la victoria en las batallas. Los incas y los aztecas fueron al extremo de sacrificar a seres humanos a fin de atraer la atención de los dioses. 5 veces al día los musulmanes modernos detienen cualquier cosa que están haciendo cuando llega la llamada a la oración. Incluso, dice él, los ateos hallan maneras de orar. De hecho, él pone en su libro un ejemplo de cómo algunos hombres ateos en el tiempo de Lenin encontraban formas de orar. Ponían en ciertas esquinas de las ciudades pósters o imágenes de Lenin, y decía ahí que si necesitabas tener fuerza, fueras ahí, vieras esa imagen y recibirías fortaleza para ese día. Yo vi una película hace poco que se llama Ahora o Nunca, The Bucket List, de Jack Nicholson y Martin Friedman. Y es una película bastante interesante. Son 2 hombres, uno rico, uno obrero, uno que tiene todo, el otro que se la pasó trabajando para su familia. El rico no tenía fe, el rico era ateo, se declaraba y se confesaba ateo. El otro era un hombre de fe, un hombre que al final de la película lo ves orando junto con su familia sobre la mesa. Y es muy interesante ver al ateo, porque cuando recibe la noticia acerca de que le quedaban alrededor de 6 meses, los 2 estando enfermos, recibe noticias así: te quedan 6 meses de vida y no más. Y el rico recibe esta noticia y se queda pasmado en su cama mirando hacia el techo, y de repente este ateo comienza a decir: oh Jesús, no estoy orando, estoy hablando solo. Y creo que sí, muchas veces en nuestros problemas, dificultades, recordamos que hay un Dios. Oramos. Millones en grupos de AA oran a diario a un poder supremo, suplicando ayuda para controlar sus adicciones. Dice Philip Yancey en su libro: oramos porque no podemos evitarlo. Hay algo innato dentro de nosotros que nos motiva a orar. La oración es universal porque habla de una necesidad humana básica. Hay una necesidad humana en nosotros básica, y es esta: orar. Tomás Merton dice: la oración es una expresión de lo que somos. Somos seres vivos incompletos. Somos una brecha, un vacío que pide que se le llene. Y así en Yahoo, en un buscador en internet, yo puse la palabra pray y busqué. Y aparecieron 183 millones de resultados de la palabra pray en inglés.
de la palabra oración en español. La puse en un buscador y aparecieron 22.300.000 resultados de solamente la palabra oración. Todos oramos. En definitiva, todos oramos. Vemos el mundo y ora. Bueno, delante de muchas cosas. Algunos oran a objetos, algunos oran a personas, algunos oran a diferentes cosas o diferentes personas. ¿A quién orar? Es la pregunta. ¿A quién debemos de orar? O sea, yo podría orar a lo que sea. Podría orar al micrófono. Micrófono, flaco, lindo, que me haces hablar y los demás me escuchan. Puedo orar así, puedo orar, incluso a la Biblia puedo orar Biblia, ¿no? Desgastada, marcada por todos lados, bueno, algunas partes. Puedo orar a lo que puedo orar al espejo. Espejito, espejito. Ah, no, eso es una película. ¿A quién debo de orar? ¿A qué debemos de orar? O sea, ¿hacia dónde tenemos que dirigir nuestras oraciones? La Biblia registra a muchos hombres orando, haciendo oración, de pasta a pasta. Me habla acerca de hombres que están orando. ¿Cómo se ve en la Biblia? ¿Qué significa oración de acuerdo a lo que veo en la Biblia? Básicamente, comunicación personal con Dios. Comunicación personal con Dios. Y conforme vayamos estudiando acerca de la oración, veremos que la oración no nada más es pedir. Muchas veces pensamos que orar solamente es pedir, pero no. La oración incluye peticiones, claro, intercesión, pedir por otras personas, confesar pecados, también incluye adoración, alabanza, acciones de gracia. La oración incluye todo esto. E.M. Bounds, un hombre que escribió mucho acerca de la oración, dice esto: la oración es el contacto de un alma viviente con Dios. En oración, mira qué bello dice, en oración Dios se agacha para besar al hombre, para bendecir al hombre, para ayudar en todo lo que Dios puede idear o el hombre puede necesitar. Y creo que sí es, lo define muy, muy claro. Es este contacto, esta comunión, esta comunicación personal con Dios. Básicamente, un escritor dice, es la obra más simple que una criatura puede realizar. Es lo más simple que puedes llevar a cabo, orar. Es comunión divina con nuestro Padre Celestial. Está innato en todos nosotros. Tenemos esa necesidad de comunicarnos con algo más. Ahora, pero ¿por qué el hombre decide comunicarse con casi cualquier cosa o a casi cualquier persona? En Romanos 1:20 creo que está la respuesta. Romanos capítulo 1, en el versículo 20, creo que me describe la razón de por qué volteamos a ver el mundo y vemos al mundo orando frente a cualquier cosa o casi cualquier cosa. En Romanos capítulo 1, versículo 20, me habla acerca de Dios como las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Me dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí me dice que cuando el hombre deja de reconocer a Dios como el Creador, porque las cosas invisibles, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente entendibles a través de las cosas hechas. A través de las cosas hechas que podemos ver, nos damos cuenta que hay un creador después de todo esto, detrás de todo esto. Y me dice aquí que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su corazón necio se convirtió en tinieblas, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y eso es lo que vemos. Mira lo que dice en el versículo 25 de este mismo capítulo 1. Cambiaron la verdad de Dios